hay una mentira que llevas repitiéndote toda tu vida. La repites cada mañana cuando abres los ojos, cada noche cuando intentas dormir. La susurras en silencio mientras miras tu reflejo en el espejo. La repites cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Y respondes de forma automática. La repites cuando tomas decisiones importantes. La repites cuando te explicas por qué las cosas son como son. Y lo más terrible es que ya ni siquiera la reconoces como mentira. La has interiorizado tanto que crees que es verdad. Crees que esa voz es tuya. Crees que esos miedos te pertenecen. Crees que esa forma de verte es lo que realmente eres. Pero no lo es, y lo sabes. En algún rincón profundo de ti mismo, lo sabes. Por eso estás aquí. Por eso algo en estas palabras te llama la atención. Por eso hay una parte de ti que está cansada de fingir, cansada de actuar, cansada de vivir una vida que no termina de sentirse tuya. Tú también lo has sentido, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Esa sensación extraña de estar viviendo una vida que no termina de encajar, de estar actuando un papel que nunca elegiste conscientemente, de repetir frases que escuchaste de otros como si fueran tus propias conclusiones, de cargar con expectativas que nunca fueron tuyas, pero que ahora pesan tanto que te han deformado la espalda. Lo has sentido en esos momentos de silencio, cuando te quedas solo y no hay distracciones. Lo has sentido en medio de una celebración, rodeado de gente, y de repente te invade una sensación de vacío inexplicable. Lo has sentido cuando logras algo que se suponía que debía hacerte feliz, y descubres que la felicidad dura apenas unos segundos antes de que aparezca la siguiente meta, el siguiente objetivo, la siguiente prueba que tienes que aprobar. Lo has sentido cuando alguien te pregunta ¿qué quieres de verdad? Y te quedas en blanco, porque llevas tanto tiempo viviendo para cumplir expectativas que has olvidado qué es desear algo genuinamente. Has olvidado cómo se siente querer algo sin culpa, sin miedo, sin la necesidad de justificarlo ante una audiencia invisible que siempre te está juzgando. Si te soy sincero, sé que esto te está pasando a ti también, porque te conozco, no personalmente, pero conozco tu sombra. Conozco esa parte de ti que se esconde cuando los demás preguntan cómo estás. Esa parte que sonríe cuando debería llorar. Esa parte que dice estar bien cuando por dentro hay un eco antiguo. Una voz que repite algo que aprendiste hace tanto tiempo que ya ni recuerdas cuándo comenzó. Conozco esa voz. Es la que te despierta a las 3 de la mañana con pensamientos que dan vueltas sin parar. Es la que te dice que no eres suficiente mientras te miras al espejo. Es la que te paraliza cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Es la que te hace dudar de todo, incluso de tus propios deseos. Es la que convierte cada error en evidencia de tu fracaso. Es la que transforma cada logro en algo provisional que puede desaparecer en cualquier momento. Y lo más inquietante es que esa voz habla con tu tono, usa tus palabras, se presenta como si fuera tu intuición, tu sensatez, tu realismo, pero no lo es. Es el eco de todas las voces que te habitaron antes de que tuvieras edad para decidir qué querías escuchar y qué no. La mentira de la que hablo no es una mentira simple. No es algo que alguien te dijo una vez y tú decidiste creer. Es mucho más sutil, mucho más profunda. Es la narrativa invisible que gobierna tu existencia.
Es el guión secreto de tu vida. Y lo más inquietante es que nunca lo escribiste tú. Lo heredaste la forma en que tu familia entendía el éxito. Esa idea de que vales solo si produces, solo si logras, solo si eres mejor que otros. Heredaste el miedo que tu madre nunca superó. Ese miedo a no ser suficiente, a ser abandonada, a quedarse sin nada. Heredaste la rabia que tu padre tragó en silencio durante décadas. Esa rabia contenida que se transformó en rigidez, en control, en exigencia. Heredaste las expectativas de una cultura que te dijo quién debías ser antes de que tuvieras edad, para preguntarte quién querías ser. Heredaste la vergüenza de generaciones anteriores, la culpa que nadie procesó, el dolor que nadie nombró, la tristeza que nadie se permitió sentir. Heredaste las heridas que nadie sanó y que se transmitieron disfrazadas de consejos, de protección, de amor, porque así funciona. El dolor no expresado se convierte en mandato. La herida no sanada se convierte en regla. El miedo no reconocido se convierte en límite. Y todo eso, toda esa herencia invisible, se convirtió en la voz con la que te hablas a ti mismo. Se convirtió en la forma en que interpretas lo que te pasa. Se convirtió en el filtro a través del cual ves la realidad. Y ahora vives en una realidad que no es real. Vives en una interpretación heredada de lo que significa existir. Y lo más trágico es que crees que esa interpretación eres tú. Esa voz no es tuya. Nunca lo fue, pero la crees tuya porque lleva tanto tiempo dentro de ti que ya se confundió con tu identidad. Porque cuando tienes 3 años y alguien te dice que no llores, que seas fuerte, que no decepciones, tú no analizas si eso tiene sentido. Simplemente lo absorbes, lo conviertes en ley, en mandamiento interno. Y a partir de ese momento, cada vez que sientes ganas de llorar, hay una parte de ti que te juzga, que te dice que eres débil, que te exige ser otra cosa. Cuando tienes 5 años y te dicen que tienes que compartir aunque no quieras, aprendes que tus deseos no importan tanto como quedar bien. Cuando tienes 7 años y te castigan por expresar tu rabia, aprendes que hay emociones prohibidas, emociones que te hacen inaceptable. Cuando tienes 9 años y te comparan con otros niños que lo hacen mejor, aprendes que tu valor depende de tu rendimiento. Cuando tienes 11 años y te dicen que crecer es dejar de jugar, aprendes que la alegría espontánea es infantil, algo que hay que superar, y así, año tras año, vas construyendo un sistema interno de reglas que no elegiste. Un sistema que te dice qué está bien y qué está mal, qué es aceptable y qué es vergonzoso, qué puedes mostrar y qué tienes que esconder. Un sistema que funciona como una prisión invisible, pero que tú crees que es la realidad, que es el mundo, que es la forma correcta de existir. Y así empezó. Así empieza siempre, con pequeñas mentiras que te contaron sobre ti mismo y que tú, sin darte cuenta, comenzaste a repetir como si fueran verdades absolutas. Te dijeron que valías solo si eras el mejor, y tú lo creíste. Y ahora vives en una competencia perpetua, en una carrera sin meta, en una necesidad constante de demostrar que mereces estar aquí. Te dijeron que amar era sacrificarse hasta desaparecer, y tú lo creíste. Y ahora confundes amor con anulación, con poner siempre al otro primero, con no tener necesidades propias, con hacer de ti mismo un servicio para los demás. Te dijeron que mostrar tus heridas era mostrar debilidad,
y tú lo creíste. Y ahora caminas por la vida con una armadura invisible, sin permitir que nadie te vea de verdad, sin permitirte ser vulnerable, sin poder pedir ayuda cuando la necesitas. Te dijeron que la vida era una competencia, que había que ganarse el amor, que la felicidad era una meta que alcanzar si trabajabas lo suficiente. Y tú lo creíste todo. Creíste que tenías que ganarte tu lugar en el mundo. Creíste que el descanso era pereza. Creíste que pedir ayuda era fracaso. Creíste que sentir miedo era cobardía. Creíste que cambiar de opinión era debilidad. Creíste que equivocarte era imperdonable. Y todas esas creencias se convirtieron en cadenas. Cadenas invisibles, pero cadenas al fin. Cadenas que limitan cada movimiento, cada decisión, cada posibilidad. Cadenas que te mantienen en un territorio conocido aunque ese territorio sea doloroso. Cadenas que te impiden explorar, experimentar, descubrir quién podrías ser si no estuvieras atado a quien te dijeron que debías ser, porque eras joven, porque confiabas, porque necesitabas pertenecer, porque el cerebro humano está diseñado para sobrevivir, no para cuestionar. Y sobrevivir en la infancia significa adaptarse a las reglas de quienes te cuidan. Significa convertirte en lo que ellos esperan, aunque eso implique traicionarte a ti mismo. Y aquí está la trampa más cruel de todas. La adaptación que te salvó en la infancia se convierte en la prisión que te limita en la adultez. Lo que fue necesario para sobrevivir cuando eras pequeño se vuelve el obstáculo principal para vivir plenamente cuando creces. Porque cuando eras niño, complacer a tus padres era literalmente una cuestión de supervivencia. Dependías de ellos para todo, para comer, para estar seguro, para sentirte amado. No podías arriesgarte a ser rechazado. No podías permitirte ser auténtico si eso significaba perder su aprobación. Así que aprendiste a leer sus gestos, a anticipar sus expectativas, a convertirte en lo que necesitaban que fueras. Y lo hiciste tan bien que te olvidaste de que estabas actuando. Te olvidaste de que había un tú debajo del personaje. Te olvidaste de que la máscara no era tu cara. Y ahora, décadas después, sigues usando esa misma estrategia. Sigues intentando complacer, sigues intentando adaptarte, sigues intentando ser quien otros esperan que seas. Pero ya no eres un niño, ya no dependes de la aprobación de otros para sobrevivir. Sin embargo, sigues actuando como si tu vida dependiera de ello. Y aquí está la trampa. La mentira no te controla porque sea fuerte, te controla porque la repetiste tantas veces que se volvió invisible, se volvió parte del paisaje interno, se volvió la forma en que percibes la realidad. Es como usar lentes de color toda tu vida. Al principio sabes que estás usando lentes, pero después de años te olvidas de ellos y empiezas a creer que el mundo realmente es de ese color. Y cuando alguien te dice que el mundo es diferente, no le crees, porque tu experiencia, tu percepción directa, te dice otra cosa. No sabes que tu percepción está mediada por los lentes. Has olvidado que los llevas puestos. La mentira funciona igual. Es un filtro a través del cual interpretas todo lo que te pasa. Y como no puedes ver el filtro, crees que lo que ves es la realidad objetiva. Crees que tu forma de entender las cosas es la forma en que las cosas son, no la forma en que tú las interpretas desde tu historia particular, desde tus heridas particulares, desde las creencias particulares que heredaste. Y así, la mentira se perpetúa, no porque sea verdad, sino porque se volvió invisible.
porque se confundió con tu identidad, porque defenderla es, en tu mente, defenderte a ti mismo. Ahora mírate, mira cómo vives, mira las decisiones que tomas, mira lo que haces cada día, lo que evitas, lo que persigues, y pregúntate con honestidad brutal, ¿cuánto de eso responde a lo que realmente deseas? ¿Y cuánto es simplemente obedecer a esa voz antigua que te dice lo que deberías desear? Mira tu trabajo. ¿Lo elegiste tú o elegiste lo que se esperaba que eligieras? ¿Te gusta de verdad o simplemente te acostumbraste? ¿Te llena o solo te distrae? ¿Estás ahí porque quieres o porque tienes miedo de lo que pasaría si no estuvieras? Mira tus relaciones. ¿Estás con las personas que realmente quieres en tu vida o estás con personas que cumplen una función? ¿Te muestras tal como eres o actúas un papel para ser aceptado? ¿Das porque quieres dar o das porque temes que te abandonen si no lo haces? Mira tu rutina diaria. ¿Incluye cosas que realmente disfrutas o solo está llena de obligaciones? ¿Hay espacio para ti en tu propia vida o estás siempre disponible para los demás? ¿Te permites descansar sin culpa o cada momento de pausa te genera ansiedad? Mira tus metas. ¿Son realmente tuyas o son lo que se supone que deberías querer? ¿Persigues cosas que te importan o persigues cosas que te harán ver bien ante los demás? ¿Sabes qué quieres o solo sabes que deberías querer? Y si al hacerte estas preguntas sientes incomodidad, si sientes resistencia, si quieres desviar la mirada, eso es una señal. Es señal de que hay algo ahí que no quieres ver, algo que duele reconocer, algo que te obliga a aceptar que gran parte de tu vida no es realmente tuya, porque hay una diferencia abismal entre vivir tu vida y actuar el guión que te dieron. Vivir tu vida significa tomar decisiones desde tu centro, desde lo que realmente sientes, desde lo que genuinamente necesitas. Actuar el guión significa seguir las instrucciones que te dieron, cumplir con las expectativas que internalizaste, moverte dentro de los límites que nunca cuestionaste. Vivir tu vida significa poder equivocarte y aprender sin castigarte. Actuar el guión significa tener terror al error, porque cada fallo es evidencia de que no eres suficiente. Vivir tu vida significa poder cambiar de opinión cuando descubres algo nuevo. Actuar el guión significa mantenerte en la misma dirección aunque ya no tenga sentido, solo porque ya invertiste demasiado en ella. Vivir tu vida significa poder decir no sin culpa cuando algo no resuena contigo. Actuar el guión significa decir sí a todo por miedo a decepcionar, a ser rechazado, a quedar mal. Vivir tu vida significa poder expresar lo que sientes sin miedo al juicio. Actuar el guión significa reprimir, controlar, medir cada palabra para no revelar demasiado, para no ser vulnerable, para mantener la imagen que se espera de ti. Y la mayoría de las personas nunca llegan a distinguir esa diferencia. Pasan décadas cumpliendo expectativas ajenas sin darse cuenta. Trabajan en empleos que odian porque les dijeron que eso era ser responsable. Se casan con personas que no aman de verdad porque les dijeron que eso era madurar. Reprimen su creatividad porque les dijeron que eso era ser realista. Y así, año tras año, construyen una vida perfectamente alineada con el guión heredado. Construyen carreras impresionantes que les dejan vacíos. Acumulan logros que no les generan satisfacción real.
Mantienen relaciones que funcionan en la superficie, pero que carecen de intimidad verdadera. Crean familias donde se repiten los mismos patrones que juraron nunca repetir. Viven en casas hermosas que nunca se sienten como hogar. Tienen agendas llenas que solo confirman que no hay tiempo para lo que realmente importa, y lo hacen con la mejor intención. No están mintiendo conscientemente, no están traicionándose a propósito, simplemente están siguiendo el único camino que conocen, el único camino que les enseñaron, el único camino que les parece seguro, aunque los esté matando lentamente por dentro, porque la mentira promete seguridad, promete que si sigues las reglas, todo estará bien, promete que si haces lo correcto, serás recompensado, promete que si te esfuerzas lo suficiente, encontrarás paz. Y esa promesa es tan seductora que estás dispuesto a sacrificar tu autenticidad por ella. Estás dispuesto a vivir una vida que no es tuya con tal de sentir que estás haciendo lo correcto, pero por dentro se están muriendo, porque el alma siempre sabe cuándo estás viviendo una mentira. No necesita palabras para saberlo. No necesita razones lógicas, no necesita evidencias, lo siente en el cuerpo, lo siente en ese cansancio que no se va aunque duermas 10 horas, en esa tristeza que aparece sin razón aparente en medio de un día normal, en esa sensación persistente de estar en el lugar equivocado, de estar perdiendo algo esencial, de estar traicionando algo profundo que ni siquiera puedes nombrar. Lo siente en la tensión crónica de tus hombros, en ese nudo en el estómago que aparece antes de ir a trabajar, en esa ansiedad que se dispara cuando tienes que tomar una decisión importante, en ese insomnio que te acompaña noche tras noche, en esa irritabilidad que te hace explotar por cosas pequeñas, en ese vacío que ninguna distracción logra llenar. Lo siente en los sueños que dejaste de tener, en las conversaciones que evitas porque tocan algo demasiado real, en las preguntas que no te haces porque las respuestas te asustan, en la música que ya no escuchas porque te hace sentir demasiado, en los lugares que evitas porque te recuerdan quién eras antes de convertirte en quien se supone que debes ser. El alma sabe y te lo está diciendo todo el tiempo, pero tú no escuchas, o escuchas y te asustas, o escuchas y encuentras 1000 razones para ignorar lo que escuchas, porque si el alma tiene razón, si realmente estás viviendo una mentira, entonces todo lo que has construido está sobre arena. Y eso da terror. Eso es el alma gritando, diciéndote que pares, diciéndote que mires, diciéndote que la mentira ya te ha robado suficiente, pero tú no escuchas, o escuchas y te asustas, porque si la mentira es falsa, entonces todo lo que has construido sobre ella también lo es, y eso da terror. Da terror descubrir que has estado viviendo la vida de otro. Da terror reconocer que has invertido años, décadas, en perseguir algo que nunca quisiste realmente. Da terror enfrentarte al hecho de que las personas que más amas fueron, sin mala intención, las que te transmitieron las mentiras más destructivas. Da terror pensar en todo el tiempo perdido, en todas las decisiones que tomarías diferentes si pudieras volver atrás, en todas las versiones de ti mismo que sacrificaste para encajar, en todos los momentos en los que callaste lo que realmente pensabas, en todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no, en todas las oportunidades que dejaste pasar por miedo. Da terror imaginar la conversación que tendrías que tener contigo mismo, la conversación en la que aceptas que te has estado mintiendo,
en la que reconoces que gran parte de lo que creías saber sobre ti era ficción, en la que admites que la vida que construiste no refleja a quien realmente eres, sino quien intentaste ser para ser aceptado. Da terror pensar en las conversaciones que tendrías que tener con otros. ¿Cómo explicarles que ya no quieres lo que antes querías? ¿Cómo decirles que necesitas cambiar, aunque eso los incomode? ¿Cómo establecer límites que nunca estableciste? ¿Cómo decir verdades que siempre evitaste para mantener la paz? Y entonces prefieres seguir creyendo, prefieres seguir repitiendo, prefieres la comodidad de la mentira conocida al vértigo de la verdad desconocida. Prefieres la seguridad de saber quién se supone que eres al misterio, de descubrir quién realmente podrías ser. Te entiendo, de verdad que te entiendo. Porque romper con la mentira no es solo un acto intelectual, no es simplemente decidir pensar diferente, no es adoptar una nueva filosofía de vida, es un duelo, es despedirte de la versión de ti mismo que construiste durante años, es soltar las certezas que te daban estructura, es aceptar que gran parte de lo que creías sobre ti era ficción. Es como perder a alguien que conocías toda tu vida, excepto que ese alguien eres tú, o mejor dicho, es la idea que tenías de ti, es la identidad que construiste, es el personaje que perfeccionaste, es la imagen que proyectaste al mundo. Todo eso tiene que morir para que pueda nacer algo más verdadero. Y duele. Duele como pocas cosas duelen. Porque no es solo dejar ir una idea. Es dejar ir una identidad entera. Es aceptar que las cosas en las que confiabas no eran confiables. Es reconocer que los mapas que seguías te llevaban al lugar equivocado. Es admitir que las voces que escuchabas no tenían tus mejores intereses en mente, aunque vinieran de personas que te amaban. Es enfrentarte a la soledad de no tener ya un guión que seguir. Es navegar sin brújula cuando toda tu vida has dependido de instrucciones externas. Es confiar en ti mismo cuando nunca aprendiste a confiar en ti. Es escuchar tu voz interna cuando está enterrada bajo décadas de voces ajenas. Pero escucha esto con calma. No te juzgues todavía. La mentira que gobierna tu vida no es tu culpa. No elegiste heredarla. No elegiste nacer en una familia con sus propios traumas no resueltos. No elegiste crecer en una sociedad que te bombardeó con mensajes sobre quién debías ser. No elegiste que tu cerebro infantil absorbiera todo eso sin filtro crítico. No es tu culpa haberla creído, pero sí es tu responsabilidad reconocerla ahora, porque hay un momento en la vida de cada persona en el que la mentira se hace visible, un momento en el que algo se quiebra y por un instante breve y doloroso puedes ver con claridad, puedes ver que la voz que te juzga no es tuya. Puedes ver que el miedo que te paraliza no nació en ti. Puedes ver que la narrativa con la que te explicas tu vida es solo eso, una narrativa. Una historia que alguien empezó a contar y tú seguiste contando sin cuestionar. Ese momento es una puerta y tienes dos opciones. Puedes cerrarla rápidamente, volver a la mentira, seguir viviendo como si no hubieras visto nada. Muchas personas eligen eso porque es más fácil, porque la verdad exige demasiado, exige valor, exige soledad, exige enfrentarte a todas las decisiones que tomaste desde la mentira y preguntarte ¿qué harías ahora desde la verdad? O puedes atravesar la puerta, puedes quedarte mirando lo que descubriste, aunque te incomode,
puedes empezar a desmontar, pieza por pieza, la estructura que construiste sobre la mentira. Puedes empezar a preguntarte, con honestidad radical, ¿quién eres realmente cuando nadie te está mirando? Cuando no tienes que cumplir con ninguna expectativa, cuando puedes soltar todas las máscaras. Y eso es revolucionario, porque vivimos en una época en la que todo el mundo te dice cómo ser feliz, cómo tener éxito, cómo vivir bien, pero nadie te enseña a distinguir tu voz de las voces que heredaste. Nadie te enseña a reconocer cuándo estás actuando un papel y cuándo estás siendo real. Nadie te enseña que la libertad no es hacer lo que quieres, sino querer desde quien realmente eres, no desde quien te dijeron que debías ser. Y quizá esa sea la verdad más dura de todas, que no puedes ser libre mientras sigas creyendo la mentira, porque la libertad no es externa, no es tener dinero, tiempo o posibilidades infinitas. La libertad es interna, es poder mirarte sin juzgarte, es poder sentir sin reprimirte, es poder elegir desde tu centro, no desde el miedo o la culpa o la necesidad de aprobación. Pero para llegar ahí, primero tienes que ver la mentira, tienes que nombrarla, tienes que entender cómo llegó a ti, cómo se instaló, cómo la has estado alimentando sin darte cuenta. Y eso requiere silencio, requiere tiempo, requiere una pausa en el ruido constante que te impide escucharte, porque la mentira se mantiene viva en el movimiento, en la distracción, en el hacer continuo que te impide sentir. Por eso esta sociedad te mantiene ocupado. Por eso te venden la idea de que siempre tienes que estar haciendo algo, produciendo algo, logrando algo. Porque mientras estés en movimiento, no puedes detenerte a mirar. Y si no te detienes a mirar, nunca verás la mentira. Pero cuando paras, aunque sea un instante, ahí está. Siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas. Déjame decirte algo que puede sacudirte, algo que quizá nunca te han dicho así. La mentira más peligrosa no es la que te contaron otros, es la que te sigues contando tú mismo. Es la historia que repites cada vez que justificas por qué no puedes cambiar, cada vez que te dices que es demasiado tarde, que ya no hay tiempo, que las cosas son así y no pueden ser de otra forma, cada vez que te convences de que eres de determinada manera y que eso no se puede modificar. Eso es la mentira hablando. Eso es el guión heredado defendiéndose. Porque si tú empiezas a cuestionar, si empiezas a cambiar, entonces toda la estructura se tambalea y la estructura no quiere tambalearse. Quiere estabilidad, quiere que sigas siendo quien siempre has sido, aunque ese quien te esté matando lentamente. Pero aquí está la verdad incómoda. Tú no eres una estructura fija, no eres un personaje terminado, no eres la suma de tus errores, ni la suma de tus logros, ni la suma de lo que otros dijeron de ti. Eres algo mucho más misterioso. Eres un proceso, eres un devenir, eres algo que está siempre en transformación. Aunque la mentira te haya convencido de que eres algo estático, y eso es esperanza. Porque si no eres fijo, entonces puedes cambiar. No solo puedes, estás cambiando todo el tiempo. La pregunta es, ¿estás cambiando hacia la verdad? ¿O estás cambiando para adaptarte mejor a la mentira? Porque sí, también puedes cambiar para ser más eficiente en la mentira. Puedes perfeccionar el personaje. Puedes mejorar tu capacidad de cumplir expectativas. Puedes volverte un experto
en ser quien otros esperan que seas. Y eso también es una forma de transformación, pero es una transformación que te aleja de ti mismo, que te convierte en una versión más pulida de la mentira. Y tal vez ahí es donde estás ahora. Tal vez has estado perfeccionando la actuación, has estudiado el papel, has memorizado las líneas, has aprendido a moverte en el escenario de tu vida como si supieras exactamente lo que haces, pero por dentro sabes que es teatro. Sabes que hay algo que no encaja, algo que duele, algo que te dice, en voz muy baja pero persistente, que esto no es lo que viniste a vivir. Y tienes razón, no lo es. Viniste a vivir tu verdad, no la mentira heredada. Viniste a descubrir quién eres cuando nadie te está diciendo quién debes ser. Viniste a sentir, a explorar, a equivocarte desde tu propio deseo y no desde el mandato ajeno. Viniste a construir una vida que tenga tu forma, no la forma que te impusieron. Pero para eso tienes que soltar. Y soltar es aterrador. Tienes que soltar la aprobación, esa necesidad desesperada de que otros validen tus decisiones. Porque mientras busques aprobación, estarás viviendo para la mirada ajena, no para la tuya. Estarás tomando decisiones basándote en cómo te verán los demás, no en lo que realmente necesitas o deseas. Estarás construyendo una vida que se ve bien desde afuera, pero que se siente vacía desde adentro. Y soltar la aprobación no significa volverse indiferente a los demás. No significa aislarte o convertirte en egoísta. Significa dejar de usar la opinión ajena como brújula. Significa dejar de necesitar permiso externo para vivir tu vida. Significa desarrollar tu propia capacidad de validarte, de confiar en ti, de saber que estás bien aunque otros no lo entiendan. Tienes que soltar la culpa, esa culpa heredada que te dice que eres egoísta si priorizas tu bienestar, que eres irresponsable si no cumples con todas las expectativas, que eres un fracaso si no llegas a donde te dijeron que debías llegar, esa culpa que te hace sentir que no mereces descansar, que no mereces disfrutar, que no mereces poner límites. Y soltar la culpa no significa no tener ética o responsabilidad. Significa dejar de cargar con culpas que no te pertenecen. Significa dejar de sentirte responsable por las emociones de otros. Significa permitirte ser humano, con necesidades legítimas, con límites necesarios, con deseos válidos. Tienes que soltar las comparaciones, esa costumbre de medir tu vida con la vara de otros, porque tu vida no es comparable, tu camino no es comparable, tu verdad no tiene que parecerse a la verdad de nadie más. Cada persona está en su propio viaje, con sus propias circunstancias, con sus propios desafíos, con sus propios tiempos. Y soltar las comparaciones no significa no tener referentes o inspiraciones. Significa dejar de usar el éxito ajeno como medida de tu fracaso. Significa dejar de invalidar tu progreso porque no se ve como el de otros. Significa honrar tu propio ritmo, tus propios pasos, tu propia forma única de crecer, y tienes que soltar, sobre todo, la ilusión de control, esa fantasía de que si haces todo bien, si cumples todas las reglas, si eres suficientemente bueno, entonces la vida te recompensará con seguridad, con amor, con felicidad permanente. Eso también es mentira. La vida no funciona así. La vida no es un contrato donde tú cumples tu parte y el universo cumple la suya. La vida es incierta, es impredecible, es misteriosa. Puedes hacer todo bien
y las cosas pueden salir mal. Puedes equivocarte en todo y encontrar algo hermoso. Puedes planear cada detalle y que todo se desmorone. Puedes improvisar sin rumbo y encontrar tu camino. No puedes controlar lo que te pasa, solo puedes elegir quién eres en lo que te pasa. Y esa elección, esa pequeña pero enorme elección, es lo único que realmente tienes. No puedes controlar si te aman, pero puedes elegir cómo amas. No puedes controlar si tienes éxito, pero puedes elegir qué significa el éxito para ti. No puedes controlar cuánto tiempo tienes, pero puedes elegir cómo usas el tiempo que tienes. Y esa es la paradoja más hermosa. Cuando sueltas la ilusión de control, cuando dejas de intentar forzar la vida para que se ajuste a tus expectativas, cuando te permites fluir con lo que es en lugar de resistir lo que no es, ahí es cuando encuentras una paz que nunca encontraste, cuando intentabas controlarlo todo, porque la vida no necesita ser controlada, necesita ser vivida, necesita ser sentida. Necesita ser experimentada con apertura, con curiosidad, con aceptación de que no siempre sabrás qué hacer, de que no siempre tendrás razón, de que no siempre estarás bien, y eso también está bien. Puedes elegir seguir creyendo la mentira, o puedes elegir empezar a buscar tu verdad. Y si eliges lo segundo, prepárate, porque no es un camino fácil. No es un camino rápido, no es un camino con garantías, es un camino lleno de incertidumbre, de miedo, de soledad. Es un camino en el que tendrás que defraudar a algunas personas, en el que tendrás que romper con algunas estructuras, en el que tendrás que atravesar el dolor de despedirte de quien creías que eras, para dar espacio a quien realmente puedes ser. Es un camino en el que tendrás que decir cosas que nunca dijiste. Tendrás que establecer límites que nunca pusiste. Tendrás que decepcionar a personas que esperaban que siempre fueras el mismo. Tendrás que soltar relaciones que ya no te sostienen. Tendrás que dejar ir trabajos que te dan seguridad, pero que te quitan vida. Tendrás que renunciar a la comodidad de saber exactamente quién eres para abrirte al misterio de descubrirte. Y habrá días en los que querrás volver, días en los que la mentira te parecerá más atractiva que la verdad, días en los que extrañarás la simplicidad de no cuestionar nada, días en los que te preguntarás si vale la pena todo este dolor, toda esta confusión, toda esta incertidumbre, pero también es el único camino que vale la pena, porque es el único camino que te lleva a ti mismo, es el único camino en el que cada paso que das es tuyo. Es el único camino en el que puedes mirarte al espejo y reconocer a la persona que te mira. Es el único camino en el que puedes sentir que estás viviendo tu vida y no la vida que te asignaron. Y cuando llegues ahí, cuando finalmente te encuentres contigo mismo sin todas las capas de la mentira, descubrirás algo que cambiará todo. Descubrirás que nunca estuviste roto. Descubrirás que nunca necesitaste ser arreglado. Descubrirás que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro, solo que estaba enterrado bajo años de condicionamiento, de expectativas, de miedos heredados. No te vayas, porque esto que voy a decir ahora puede doler, pero también puede liberarte. La mentira que gobierna tu vida no es invencible, no es eterna. No es más fuerte que tú. Es solo una historia que has estado repitiendo. Y las historias pueden cambiar, pueden reescribirse, pueden soltarse. Pero para soltar una historia, primero
tienes que reconocer que es solo eso, una historia. No es la realidad, no es la verdad absoluta, no es quién eres. Es solo la narrativa que has usado para darle sentido a tu experiencia. Es el marco a través del cual has interpretado todo lo que te ha pasado. Y como cualquier marco, puede ser reemplazado por otro, o puede ser retirado por completo. La pregunta es, ¿estás listo para ver lo que hay cuando retiras el marco? ¿Estás listo para experimentar la vida sin la historia que te has estado contando? ¿Estás listo para soltar la necesidad de explicar, de justificar, de convertir cada experiencia en una confirmación de la narrativa que ya conoces? Porque eso es lo que hace la mentira. Te da una narrativa, te da un guión, te da una forma de entender lo que te pasa. Y en cierto modo, eso es reconfortante, porque la incertidumbre da miedo. No saber quién eres da miedo. No tener un marco de referencia da miedo. Así que te aferras a la historia que conoces, aunque esa historia te esté destruyendo, porque al menos es familiar, al menos sabes qué esperar. Pero hay otra posibilidad. Puedes elegir vivir sin necesidad de convertir cada momento en una historia con moraleja. Puedes elegir simplemente estar, sin explicarte, sin juzgarte, sin convertir tu vida en una narrativa coherente que tiene que tener sentido para otros. Y puedes elegir otra narrativa, o puedes elegir vivir sin narrativas por un tiempo. Puedes elegir simplemente estar, sin explicarte, sin justificarte, sin convertir cada momento en una historia con moraleja, porque ahí, en ese espacio sin historia, es donde empieza a aparecer algo verdadero, algo que no tiene palabras, algo que no necesita justificación, algo que simplemente es una sensación más que una idea, es una presencia más que un concepto. Es algo que has sentido en momentos fugaces, en esos instantes en los que estás tan presente que te olvidas de ti mismo, en esos momentos en los que no estás pensando en quién eres o quién deberías ser, simplemente estás existiendo, en esos segundos raros en los que la mente se calla y solo queda la experiencia pura de estar vivo. Quizá lo sentiste una vez mirando el mar o escuchando música que te conmovió hasta las lágrimas, o abrazando a alguien que amas y sintiendo por un instante que no hay separación, que no hay pasado ni futuro, que solo hay ese momento perfecto y completo en sí mismo. Esos momentos te muestran algo, te muestran que hay una forma de existir que no requiere de la mentira, que hay una forma de ser que no necesita de las historias que te cuentas, que hay una experiencia de vida que es anterior al pensamiento, anterior al juicio, anterior a la narrativa, y eso es lo verdadero. Eso es lo que la mentira ha estado cubriendo. No algo grande o espectacular, sino algo simple. La capacidad de estar presente, la capacidad de sentir sin juzgar, la capacidad de ser sin tener que convertirte en algo. Y quizá eso te asuste. Quizá te preguntes, si suelto la mentira, ¿qué queda? Si dejo de actuar el personaje, ¿quién soy? Si dejo de cumplir expectativas, ¿qué valor tengo? Y esa es la pregunta correcta. Esa es la pregunta que te lleva al centro, porque la respuesta no está en las palabras, no está en los títulos, ni en los logros, ni en lo que otros dicen de ti. La respuesta está en el silencio, en ese lugar interior donde no hay juicio, donde no hay miedo, donde no hay necesidad de ser nada más que lo que eres, y lo que eres sin la mentira
es suficiente. Siempre lo fue, siempre lo será, pero no puedes creerme a mí. Tienes que descubrirlo tú, tienes que atravesar el miedo, tienes que enfrentarte a todo lo que te dijeron que no era suficiente. Tienes que desmontar las creencias que te mantienen pequeño. Tienes que permitirte sentir lo que has estado evitando durante años. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te detengas y mires de verdad, verás algo sorprendente. Verás que la mentira no era tuya, que nunca lo fue, que lo único que has estado protegiendo todo este tiempo es una ficción, y que debajo de esa ficción hay algo vivo, algo real, algo que ha estado esperando pacientemente a que lo reconozcas. Eso eres tú, el verdadero tú, no el que construiste para sobrevivir, no el que adaptaste para ser amado, no el que diseñaste para tener éxito, el tú que existe antes de todas esas capas. El tú que sigue ahí, aunque lo hayas ignorado durante décadas, y ese tú no necesita ser arreglado, no necesita ser mejorado, no necesita cumplir con ninguna expectativa, solo necesita ser visto, solo necesita ser aceptado, solo necesita espacio para respirar. Si estas palabras resuenan contigo, respira y quédate, porque lo que estás sintiendo ahora no es debilidad, no es fracaso, no es señal de que algo esté mal contigo, es señal de que algo está despertando, es señal de que la mentira está empezando a perder su poder, es señal de que estás listo para algo más real. Y sí, eso da miedo, porque la mentira te prometía seguridad, te prometía que si hacías todo bien, estarías a salvo, te prometía que si cumplías las reglas, serías amado, te prometía que si te esforzabas lo suficiente, encontrarías paz. Pero esas promesas nunca se cumplieron, ¿verdad? Hiciste todo bien y seguías sintiéndote vacío. Cumpliste las reglas y seguías sintiéndote solo. Te esforzaste hasta el agotamiento y la paz nunca llegó. Porque la mentira no puede cumplir lo que promete. Nunca pudo, nunca podrá. Porque está construida sobre una premisa falsa, que tienes que ser alguien distinto de quien eres para merecer amor, para merecer paz, para merecer una vida plena. Y eso es falso, completamente falso. No tienes que ganarte tu propia vida. No tienes que demostrar nada. No tienes que ser perfecto, ni exitoso, ni admirado. No tienes que cargar con el peso de las expectativas ajenas. No tienes que vivir aterrado de decepcionar a otros. No tienes que convertir cada día en una prueba que tienes que aprobar. Puedes simplemente ser, puedes simplemente existir, puedes simplemente vivir desde lo que eres, no desde lo que deberías ser. Y tal vez ahora estés pensando, eso suena bonito, pero no es realista. Tengo responsabilidades, tengo obligaciones, no puedo simplemente soltar todo y vivir desde mi verdad. El mundo no funciona así. Y tienes razón en parte. No se trata de huir de tus responsabilidades. No se trata de abandonar tu vida y empezar de cero en una montaña. Se trata de algo mucho más sutil y a la vez mucho más radical. Se trata de cambiar la fuente desde la que vives. Se trata de pasar de vivir desde el miedo a vivir desde la verdad. Se trata de seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero haciéndolo desde un lugar diferente. No desde la obligación ciega, sino desde la elección consciente. No desde el debo, sino desde el elijo. No desde la necesidad de demostrar, sino desde la claridad de ser. Y eso cambia todo,
porque no es lo mismo trabajar porque tienes que demostrar tu valor que trabajar porque eliges contribuir. No es lo mismo amar porque tienes miedo a la soledad que amar porque eliges compartir tu vida. No es lo mismo vivir porque tienes que cumplir expectativas que vivir porque eliges estar presente en tu propia existencia. Parece un cambio pequeño, pero es un abismo. Es la diferencia entre ser esclavo de tu vida y ser autor de ella. Y sé que suena abstracto, sé que quizá estás esperando pasos concretos, instrucciones claras, un manual de cómo soltar la mentira, pero no puedo dártelo porque cada persona tiene que encontrar su propio camino. Cada persona tiene que reconocer su propia mentira. Cada persona tiene que atravesar su propio miedo. No puedo dártelo, porque cada persona tiene que encontrar su propio camino. Cada persona tiene que reconocer su propia mentira. Cada persona tiene que atravesar su propio miedo. Lo único que puedo decirte es esto. Empieza por escucharte. Empieza por prestar atención a esa voz interna que te juzga, que te exige, que te dice que no eres suficiente. Escúchala con atención, no para obedecerla, sino para conocerla, para entender de dónde viene, para reconocer que no es tu voz original, sino un eco de voces anteriores. Y pregúntate, ¿de verdad es mi voz? ¿O es la voz de alguien más que interioricé hace tanto tiempo que ya la confundí con la mía? ¿Es mi miedo o el miedo que heredé? ¿Es mi deseo o lo que me dijeron que debería desear? ¿Es mi límite o el límite que me impusieron? Empieza a distinguir. Empieza a separar lo que es tuyo de lo que te fue dado. Empieza a reconocer cuando estás hablando desde tu verdad y cuando estás repitiendo el guión heredado. Y ten paciencia contigo mismo en este proceso, porque llevas toda una vida mezclando tu voz con las voces ajenas. No será fácil desenredarlas, no será rápido, pero es posible. Empieza también por permitirte sentir, por dejar de reprimir, por soltar esa idea de que hay emociones buenas y emociones malas, que hay sentimientos aceptables y sentimientos vergonzosos. Todas las emociones son información. Todas te están diciendo algo sobre tu experiencia, y cuando las reprimes, cuando las juzgas, cuando las escondes, pierdes información valiosa sobre quién eres y qué necesitas. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, siente rabia si la sientes, siente miedo si está ahí, siente tristeza sin tratar de disfrazarla de otra cosa, porque al otro lado de sentir lo que realmente sientes está la claridad, está la honestidad, está la posibilidad de tomar decisiones desde lo que es verdad para ti, no desde lo que crees que deberías sentir. Y cuando empieces a distinguir, cuando empieces a ver que gran parte de lo que crees sobre ti mismo no es tuyo, ahí empieza el cambio. Ahí empieza la posibilidad de vivir de otra forma. No será instantáneo, no será fácil, no será lineal. Habrá días en los que verás con claridad y días en los que volverás a la confusión. Habrá momentos en los que sentirás que estás avanzando y momentos en los que sentirás que retrocedes. Habrá épocas en las que la verdad te parecerá obvia y épocas en las que volverás a dudar de todo. Habrá días en los que volverás a la mentira porque es lo conocido. Porque cuando estás cansado, cuando estás estresado, cuando estás vulnerable, es fácil caer en los patrones antiguos. Es fácil volver a las creencias familiares. Es fácil actuar el personaje que ya conoces. Y eso está bien.
No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de darte cuenta cuando estás actuando desde la mentira y elegir, cuando puedas, actuar desde la verdad. Habrá días en los que el miedo te convencerá de que es más seguro seguir como siempre, de que cambiar es demasiado arriesgado, de que la verdad te costará demasiado. Y en esos días tendrás que elegir. ¿Prefieres la seguridad de la jaula conocida o la incertidumbre de la libertad? No siempre elegirás la libertad, y eso también está bien. Cada vez que elijas conscientemente, incluso si eliges quedarte en la jaula, estás ejerciendo tu poder, estás reconociendo que tienes opciones, y eso ya es un paso. Habrá días en los que extrañarás la comodidad de no cuestionar nada, de simplemente seguir el guión, de no tener que pensar, sentir, decidir desde un lugar auténtico, porque vivir desde la verdad requiere presencia, requiere estar despierto, requiere no poder esconderte detrás de las respuestas automáticas, de los roles establecidos, de las expectativas claras, y eso cansa, eso asusta, eso exige más de ti de lo que exigía simplemente obedecer. Pero también habrá días en los que sientas algo diferente, una claridad nueva, una ligereza que no habías sentido en años, un momento en el que te mires al espejo y reconozcas algo verdadero en tu mirada, un momento en el que tomes una decisión desde tu centro y no desde el miedo, un momento en el que sientas que estás habitando tu vida, no solo actuándola. Habrá un día en el que digas no sin culpa, en el que pongas un límite y no te desmorones por la reacción del otro, en el que elijas lo que necesitas, aunque no sea lo que se espera de ti. Y en ese momento sentirás algo que quizá nunca habías sentido, la sensación de estar alineado contigo mismo, de no estar en guerra interna, de poder respirar sin esa presión constante en el pecho. Habrá un día en el que alguien te juzgue y no te colapse, en el que la crítica no te destruya, porque sabrás que la opinión ajena no define tu valor, en el que puedas escuchar un comentario duro y elegir si hay algo de verdad en él o si es solo la proyección de otro. Y en ese momento descubrirás que tienes un centro, un lugar interior que permanece estable aunque todo afuera se mueva. Habrá un día en el que te equivoques y no te castigues, en el que puedas mirar tu error con compasión, aprender de él y seguir adelante sin convertirlo en evidencia de que eres un fracaso. Y en ese momento entenderás que errar es parte de ser humano, que no tienes que ser perfecto para merecer amor, que puedes crecer sin castigarte en el proceso. Y esos momentos, aunque sean breves, aunque al principio sean raros y espaciados, te mostrarán que vale la pena. Te mostrarán que la verdad, aunque sea incómoda, es mejor que la mentira. Te mostrarán que vivir desde quien eres, aunque sea incierto, es mejor que vivir desde quien te dijeron que debías ser. Te mostrarán que hay otra forma de existir que no conocías porque nunca te la mostraron. Una forma más suave, más amable, más real. Si alguna vez sentiste esto, no estás solo. Millones de personas están viviendo desde la mentira en este momento. Millones de personas están repitiendo guiones que no escribieron. Millones de personas están aterrorizadas de mirar de verdad porque no saben qué encontrarán. Millones de personas están convencidas de que la jaula en la que viven es el mundo entero. Y todas esas personas, cada una de ellas, tiene la misma posibilidad que tienes tú, la posibilidad de detenerse, la posibilidad de mirar, la posibilidad de cuestionar la narrativa que siempre han creído.
la posibilidad de descubrir que hay más, que siempre hubo más, que la vida que vivían era solo una versión muy reducida de lo que podría ser, pero no lo es. Hay algo más, siempre hay algo más, más profundidad, más verdad, más posibilidades de las que te enseñaron a ver, más formas de ser de las que te dijeron que eran aceptables, más amor del que creías merecer, más libertad de la que pensabas posible. Y no tienes que descubrirlo solo, no tienes que cargar con el peso del despertar en soledad. Puedes buscar a otros que también están cuestionando, puedes leer, escuchar, aprender de quienes ya atravesaron este camino. Puedes rodearte de personas que te permitan ser real, no perfecto. Personas que no te juzguen por dudar, por cambiar, por soltar lo que ya no te sirve. Porque la mentira se mantiene en el aislamiento. Se mantiene cuando crees que eres el único que siente esto. Cuando crees que hay algo mal contigo porque no encajas en el guión que te dieron. Pero no hay nada mal contigo. Nunca lo hubo. Lo único que pasa es que estás despertando, y despertar duele, duele, porque implica ver todo lo que no querías ver, implica aceptar todo lo que no querías aceptar, implica soltar todo lo que te daba la ilusión de seguridad. Pero del otro lado del dolor está algo que nunca imaginaste. Está la posibilidad de vivir en paz contigo mismo. Está la posibilidad de mirarte sin juicio. Está la posibilidad de ser quien eres sin disculparte. Está la posibilidad de construir una vida que tenga sentido para ti, no para otros. Y eso no tiene precio. Eso no se puede comprar. Eso no se puede conseguir cumpliendo expectativas. Eso solo se alcanza atravesando la mentira y llegando a tu verdad. Así que pregúntate ahora mismo, con toda la honestidad que puedas reunir, ¿qué mentira estás creyendo? ¿Qué voz estás obedeciendo? ¿Qué expectativa estás cumpliendo que no es tuya? ¿Qué parte de tu vida estás viviendo desde el miedo en lugar de desde la verdad? No necesitas responder ahora. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas empezar a preguntarte. Solo necesitas permitirte dudar. Solo necesitas abrir la puerta a la posibilidad de que las cosas no son como te dijeron que eran. Y tal vez, solo tal vez, en ese espacio de duda, empiece a aparecer algo más real, algo más tuyo, algo que ha estado esperando toda tu vida a que lo dejes salir. Porque la verdad es que la mentira no es más fuerte que tú. Nunca lo fue. Solo ha durado tanto porque tú le has dado poder, porque la has repetido sin cuestionar, porque la has defendido cuando alguien la ponía en duda, porque te has identificado tanto con ella que has creído que atacarla era atacarte a ti. Pero no eres la mentira, nunca lo fuiste. Eres quien está debajo de ella. Eres quien la ha estado cargando todo este tiempo y puedes soltarla. Puedes dejarla caer, puedes permitir que se desvanezca. Y cuando lo hagas, cuando finalmente sueltes el peso de tener que ser quien no eres, algo extraordinario va a pasar. Vas a respirar, de verdad. Quizá por primera vez en años, vas a sentir tu cuerpo sin tensión. Vas a mirarte sin juicio. Vas a permitirte ser imperfecto, vulnerable, real. Vas a descubrir que no necesitas ser extraordinario para merecer tu propia vida, que no necesitas demostrar nada, que simplemente estar aquí tal como eres ya es suficiente. Y esa
no es una verdad que puedas entender con la mente. Es una verdad que tienes que sentir. Es una verdad que tienes que vivir. Es una verdad que solo se revela cuando dejas de buscarla y empiezas a habitarla. Así que no busques respuestas afuera. No busques a alguien que te diga qué hacer, cómo ser, qué camino tomar. Busca adentro. Busca en el silencio. Busca en esos momentos en los que no tienes que ser nada para nadie. Busca en la quietud que te da miedo porque te obliga a sentir. Y cuando encuentres algo ahí, cuando reconozcas algo verdadero en medio del ruido, aferrarte a eso, no a las palabras, no a las ideas, sino a la sensación, a esa certeza silenciosa que no necesita justificación, a esa claridad que aparece cuando dejas de intentar controlar todo. Eso es tu verdad. Eso es lo que la mentira ha estado ocultando. Eso es lo que has estado buscando sin saber que ya estaba dentro de ti. Y la paradoja es esta. No tienes que convertirte en alguien diferente para encontrar tu verdad. Tienes que dejar de intentar ser alguien diferente. Tienes que soltar todas las capas que agregaste para ser aceptado. Tienes que despojarte de todas las máscaras que usaste para sobrevivir. Tienes que regresar a lo simple, a lo esencial, a lo que siempre estuvo ahí antes de que te dijeran quién debías ser. Y ese regreso no es una derrota, no es un fracaso, no es rendirte, es lo contrario. Es el acto más valiente que puedes hacer, porque requiere enfrentarte a todo lo que has estado evitando. Requiere aceptar todo lo que has estado negando. Requiere mirar todo lo que has estado escondiendo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te mires de verdad, sin filtros, sin mentiras, sin justificaciones, vas a encontrarte con algo inesperado. Te vas a encontrar con alguien que vale la pena conocer. Te vas a encontrar con alguien que siempre estuvo ahí, esperando. Te vas a encontrar contigo mismo, no con la versión editada, no con el personaje que construiste, sino contigo, con el ser humano real, imperfecto, vulnerable, pero auténtico, que has sido siempre debajo de todas las capas. Y ese encuentro lo cambia todo, porque una vez que te conoces de verdad, ya no puedes vivir desde la mentira, ya no puedes seguir actuando el papel, ya no puedes seguir cumpliendo expectativas que no son tuyas, ya no puedes seguir traicionándote a ti mismo, no porque sea moralmente incorrecto, no porque alguien te lo prohíba, sino porque se vuelve imposible, porque una vez que has probado la verdad, la mentira te sabe a ceniza. Una vez que has habitado tu vida desde quien eres, vivir desde quien deberías ser se vuelve insoportable. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. No en hacer lo que quieres, sino en ser quien eres, sin disculpas, sin justificaciones, sin miedo. Eso es lo que la mentira te ha estado robando. No tu tiempo, no tu energía, no tu éxito. Te ha estado robando la posibilidad de ser tú mismo. Te ha estado robando la experiencia de vivir tu propia vida. Te ha estado robando la paz que viene de estar alineado con tu verdad. Y ya es suficiente. Ya le diste bastante. Ya cumpliste con las expectativas ajenas durante el tiempo suficiente. Ya actuaste el papel durante suficientes años. Ahora es momento de soltar, de mirar, de reconocer, de atravesar el miedo y llegar al otro lado. Porque del otro lado no hay garantías, no hay certezas, no hay promesas. Pero hay algo mejor, hay verdad, hay libertad, hay la posibilidad de mirarte al espejo
y reconocerte. Hay la posibilidad de vivir cada día desde tu centro, no desde el miedo. Hay la posibilidad de construir algo real, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque nadie más lo entienda. Y eso vale más que cualquier éxito medido con los criterios de otros. Eso vale más que cualquier aprobación. Eso vale más que cualquier seguridad que te prometieron a cambio de traicionarte. Cuando dejas de repetir la mentira, el alma empieza a recordar quién es, no con palabras, no con conceptos, no con historias, sino con una certeza silenciosa que no necesita explicación. Una certeza que simplemente sabe, que simplemente es. Y en ese silencio, en esa quietud, en ese espacio sin narrativas, algo empieza a florecer. Algo que siempre estuvo ahí pero que no tenía espacio para crecer porque estaba aplastado bajo el peso de la mentira. Eso que florece eres tú, el verdadero tú, y no necesita ser más de lo que es. No necesita demostrar nada, no necesita cumplir con nada, solo necesita ser visto, solo necesita ser honrado, solo necesita espacio para existir. A veces, la verdad no libera de inmediato, no llega con fuegos artificiales, no transforma tu vida en un instante, pero abre la puerta correcta, la puerta que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver porque la mentira te tenía mirando en otra dirección. Y una vez que cruzas esa puerta, una vez que empiezas a caminar desde tu verdad, ya no hay vuelta atrás. No porque no puedas regresar, sino porque no querrás, porque, finalmente, entenderás que todo lo que buscabas afuera siempre estuvo adentro, que todo lo que necesitabas ya lo tenías, que no tienes que convertirte en nadie más para merecer tu propia vida. Aquí termina la mentira. Empieza tu verdad.